El Plan de Capacitación y el Colegio Pastoral presenta Hagamos Iglesia con el pastor Ronald Díaz. Federación Alianza Evangélica Costarricense. Bendiciones, soy el pastor Ronald Díaz en una cápsula más de Hagamos Iglesia. Como vengo diciendo ya hace tiempo, qué oportunidad más linda tenemos usted y yo como pastores, como líderes espirituales, que Dios nos ha escogido para un tiempo como este. Somos la respuesta, somos la voz de Dios y muy importante la responsabilidad que Dios nos ha dado también de entrenar a los creyentes. Esa es la obra de los 5 ministerios de acuerdo a Efesios 4:11. Así que quiero compartir con usted en esta ocasión, en 2 sesiones, 6 cambios necesarios que está sufriendo nuestra generación, o mejor dicho, la próxima generación, esta generación a la que nos toca ahora como iglesia alcanzar para Cristo. ¿Qué cambios han sucedido en esas nuevas generaciones que llamamos millennials y los que siguen después de ellos que le llaman la generación Z? Muy importante tener en cuenta las características de esa generación a la hora de abordarlos con el mensaje precioso y eterno del Evangelio del Señor Jesucristo. Voy a compartir 3 en esta cápsula y 3 en la próxima. Para involucrar entonces de manera significativa, para abordar a la próxima generación, debemos cambiar nuestro pensamiento en estos puntos que voy a hablar. Muy, muy importante. Necesitamos un nuevo enfoque. Tenemos que entender como líderes y como la iglesia del Señor Jesucristo aquí en el siglo XXI que tenemos un campo misionero. Ese campo misionero son las nuevas generaciones y siempre ha sido así. Dios ordenó la vida de tal manera que una generación sigue a otra y cada generación presenta características diferentes. En este caso nosotros estamos experimentando un cambio demasiado drástico cultural, lo que nos lleva entonces a que tenemos que entender que no podemos seguir abordando en este caso a la generación de los millennials de una manera igual como veníamos abordando a las generaciones anteriores. Así que muy importante entender que necesitamos nuevos enfoques. A la hora de abordar a esta nueva generación, tenemos que tener en cuenta varios aspectos. El número 1 es, debemos evitar el suponer, y escuchen muy bien que las palabras que estoy usando, el suponer, debemos evitar el suponer que esa generación conoce los temas bíblicos. Antes usted le hablaba a alguien, le hablaba a Jesús, le decía palabras que usamos mucho en la jerga cristiana y la gente las reconocía, inclusive el tema del nacimiento de Jesús y una serie de cosas, de temas bíblicos que tenemos que entender que las nuevas generaciones que primero que no nacieron en la iglesia, otros se han apartado, pero que no nacieron en la iglesia, no conocen los temas bíblicos. Y el suponer que los conocen y a la hora de abordar a esa generación pensando que ellos conocen esos temas bíblicos es un grave error. Así que evite la suposición de que esas personas, esas nuevas generaciones, los millennials, conocen los temas bíblicos. Este cambio no solamente es para el pastorado y el púlpito, sino para todos los creyentes. O sea, los creyentes hay que instruirlos sobre esto también. No solamente usted como líder y pastor, a la hora de abordar el tema, tiene que entender que la gente, la audiencia suya, especialmente en esos temas y esos programas que usted hace vía Zoom y vía las redes sociales, entendiendo que la audiencia que usted va a tener no conoce mucho del tema bíblico, sino que también tenemos que instruir a los creyentes sobre esta gran realidad a la hora de ellos también abordar a sus amigos y familiares con el Evangelio. Entonces, este cambio no solamente es para el pastorado, ¿verdad?, sino también para todos los creyentes que buscan relaciones significativas e intencionales con quienes están fuera de la fe. El apóstol Pablo, que se apresuró a dar un salto al mensaje de Jesús, pasando de la audiencia judía a una audiencia griega,
cuando él estaba en Atenas, entendiendo que ellos no manejaban el lenguaje que él manejaba como judío, él entonces supo abordar, supo llegarse a esa audiencia con este entendimiento. Entonces, en lugar de como él hacía con los judíos, que siempre hacía referencias al Antiguo Testamento, cuando él lo hizo en el capítulo 17 de Hechos con una audiencia griega, él más bien se refirió a los poetas, a sus poetas, dijo él, ¿verdad? Entonces, muy importante tener en cuenta y evitar el suponer que nuestra audiencia conocen los temas bíblicos. Número 2, pase de un enfoque local o específico a uno más integral. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, cuando le hablamos a las generaciones más jóvenes, eso exige que les hablemos a la persona en su totalidad. Les hablemos y les abordemos en lo que son todos los temas o aspectos de su vida. En el pasado, ¿qué pasaba? Bueno, gran parte del discipulado comenzaba en el ámbito espiritual, o cuando abordamos a una persona con el Evangelio, siempre les hablamos de la parte espiritual. Hoy sería un error solo abordar ese tema. Tenemos que hacerlo más integral. Las generaciones futuras, las generaciones más jóvenes, necesitan un abordaje que les ayude en áreas prácticas como finanzas, lo que son las relaciones. Mire, son temas totalmente frágiles, sensibles para las generaciones actuales. Se nos habla de los jóvenes con grandes deudas hoy en día. El tema de finanzas es algo que les va a ser atractivo, que es una situación constante de los jóvenes. Las relaciones, que tienen noviazgos, que tienen amigos, que salen con sus grupos, ¿verdad?, de afines, y entonces el tema de relaciones es muy importante, la fe, el trabajo, muchas otras cosas más. Número 3 y final para esta cápsula, y continuaremos en la próxima, es pasar a una forma de discipulado orientada al diálogo, ¿Cuántos de ustedes discipulan a sus hijos preparando un discurso, llevándolos a un salón una vez por semana, pronunciándoles elocuentemente 3 puntos y luego diciéndoles que vayan y hagan lo mismo? Nadie hacemos eso con los hijos. No es que el ministerio y la enseñanza, ¿verdad?, no sea significativo a la hora de discipular. Claro que sí. La palabra predicada sigue siendo esencial para ser discípulos, claro que sí. Pero las generaciones más jóvenes, a menudo también los mayores inclusive, anhelan un diálogo relacional honesto. El cambio verdadero y duradero ocurre a través de la enseñanza, pero también de las relaciones que el Espíritu Santo mismo habilita. Muchas bendiciones. Federación Alianza Evangélica Costarricense.